Bienvenidos a un nuevo programa saludable. Vamos a desarrollar un programa que nos debíamos y que necesita mucha información general para que usted esté atento y desmitificar un montón de cosas. Hace poco tiempo se han cumplido los primeros 50 años del bypass aortocoronario. Por supuesto, gracias a un argentino, el doctor René Favaloro. Ya hablaremos en un programa específico de él. Para ello, estamos en contacto con el doctor Daniel José, médico cirujano, cardiocirujano y vascular, con gran experiencia del Instituto Cardiovascular de Villa Mercedes, y que vamos a analizar qué es un bypass, cuáles son las circunstancias en las que se puede realizar un bypass y otras cosas que en el día a día nos preguntan los pacientes previo a una cirugía. Hola José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, Jorge, muy Bien. amable por la invitación. No, por favor, la idea es informar a la gente y yo sé que con vos puedo contar para esto. Bueno, ¿qué es un bypass aortocoronario? Mirá, partiendo de la base de explicar un poco lo que es la enfermedad coronaria. La enfermedad coronaria, las coronarias son las arterias que se encargan de irrigar, de llevar oxígeno, de nutrir el corazón, el músculo cardíaco. El músculo cardíaco, como los otros músculos, a diferencia de los otros músculos, no descansa. Entonces tiene que estar en permanente nutrición. Esa permanente nutrición, esa permanente oxigenación, va a través de conductos arteriales que son las arterias coronarias. Esas arterias coronarias, por múltiples factores, pueden obstruirse en algún sector, una o varias en uno o en varios sectores. De modo tal que dejan de cumplir la función de transportar la sangre a ese músculo que la está necesitando en cada latido. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cuando se tapa alguna arteria, de algún modo hay que llevar sangre para que se siga nutriendo y ese músculo siga funcionando en forma normal. Por eso es que el bypass lo que hace es un puente, en realidad, que saltea la obstrucción y le lleva sangre a ese lecho distal, a esa parte que había quedado sin irrigación, para que el músculo siga latiendo correctamente. Bien, si bien vamos a tener un programa especial con el doctor René Favaloro, recordándolo a él, en realidad contarle a la gente que cuando llegó Favaloro a la Cleveland en el año 62, si mal no recuerdo, bueno, el primer bypass lo realiza en el 67. 67, sí. Y él se estudia, cuando llega a la Cleveland, se pone a estudiar todos los 13.000 cateterismos que había hecho del 58 al 63 el doctor Jones, que es el padre de la hemodinamia, y a partir de ver anatomías, porque en todo esto que vos explicabas recién de las arterias, cada individuo tiene, si bien hay cosas generales, pero cada individuo tiene una irrigación en particular, y a partir de ahí, de acuerdo a la enfermedad, como vos decías, una o más, pero no es lo mismo tener irrigación colateral, etcétera, etcétera, predominancia de una arteria, de otro, y eso va a tomar la conducta en cuanto a cuando uno tiene que hacer uno o más bypass. Entonces, eso, ¿qué diferencia hubo entre lo que hizo Favaloro a lo que se hacía antes? Bueno, antes lo que se hacía era tratar de reparar arteria por arteria en la medida que alguna arteria uno identificaba que era la causante del problema. Experiencias hubo muchas. Algunos trataban de abrir la arteria y generar algún techo con un parchecito de vena. En algunos momentos lo que trataron de hacer fue implantar un puente mamario en el músculo. Lo implantaban y esperaban que eso generara irrigación. Claro. Obviamente las hemorragias eran catastróficas, pero bueno, no se lograba dar con la solución del problema. Sí, los que hacían algún parche arriba de la arteria y la ampliaban, lograban que pasara un poco más de sangre, y algunos tenían algún resultado más o menos adecuado, pero eso funcionaba durante muy poco tiempo. Claro. Cuando Favaloro, usando el ingenio argentino, ni más ni menos que eso, desarrolla el bypass, el puente, bueno, ahí fue la gran bisagra del tratamiento de la enfermedad isquémica cardiovascular o miocárdica. Claro. La gran bisagra fue esa. Hay que reconocer dos cosas. Primero, el ingenio, y segundo, la honestidad y el altruismo de nunca patentar la técnica. Así es. Con lo cual fue una técnica que fue muy popular
y que se desarrolló en todo el mundo con accesibilidad para todos. Así es. Cuando uno hace estos bypass, ¿los bypass de qué son? Estos puentes, ¿de qué se hacen? ¿De qué material son? Se intentaron múltiples cosas, incluso se intentaron con prótesis. Las prótesis se tapaban todas porque obviamente son calibres muy chicos. Una coronaria mide promedio de 2 milímetros. Entonces, una de las cosas que Favaloro comenzó a hacer, el bypass con vena safena interna que sacaba de la pierna, invertida. Invertida porque las venas tienen un sistema de válvulas, entonces para que esa válvula quedase en forma permanente abierta, vos la tenés que invertir. Claro. La vena tiene un material, es un tejido muy noble, es muy dúctil para maniobrar, para suturar. Uh-huh. Ahora usamos nosotros sutura continua. En esa época se hacían las uniones, las anastomosis con puntos separados, era punto a punto, anudando, punto a punto, eran suturas, ahora son monofilamentos, en esa época eran polifilamentos, eran trenzadas, claro. Si bien eran finitas, pero bueno, había que ser muy, muy cuidadoso, muy prolijo, y después también se comenzaron a usar puentes arteriales. O sea, el desarrollo de la cirugía coronaria ha tenido un desarrollo que ha tenido muchas variantes que son muy interesantes de ver. Ninguna invalida a la otra. Es decir, los puentes venosos siguen siendo tan actuales como los puentes arteriales. El puente que más se usa para la arteria más importante, que es la descendente anterior, que es la que mayor superficie del corazón irriga, es la arteria mamaria interna, porque la permeabilidad a largo plazo se ha comprobado que es mayor. Sin embargo, los puentes venosos en algunas arterias, como coronaria derecha o arteria circunfleja, son perfectamente viables y con una... Obviamente, a ver, todo parte de la base de cómo el paciente después se siga cuidando. Porque esto es clave y lo digo a los pacientes que voy a operar. Si usted se tomó el trabajo de enfermar las coronarias que Dios le dio para que funcionaran toda la vida como coronaria, si usted no se cuida, muy probablemente va a enfermar los puentes, porque esos conductos venían en su cuerpo preparados para otra función, no para que nosotros ahora le estamos generando. Entonces, bueno, obviamente el cuidado postoperatorio va a ser muy importante en cuanto a la permeabilidad, a la duración de esos bypass, como también así para que no progrese la enfermedad, porque esta es una enfermedad progresiva. El bypass no cura la enfermedad aterosclerótica. Hay medicaciones y todo que la pueden mantener, pero el que es diabético va a seguir siendo diabético, el que es hipertenso va a seguir siendo hipertenso. Entonces, todos los factores de riesgo que uno pueda controlar, los controla, los que pueda tratar, los trata. Pero tiene que saber el paciente que mucho depende de él. Lo que nosotros estamos haciendo, ustedes como cardiólogos, nosotros como cardiocirujanos, es muchas veces tratar complicaciones de enfermedades incurables. Entonces, hay que tener siempre ese diálogo con la gente para que entienda, no son soluciones mágicas, es, digamos, una chance más, es un reseteo. Pero si seguimos haciendo lo mismo, vamos a lograr los mismos resultados en el tiempo. Oh, perfecto, eso lo recalcamos permanentemente, igual que cuando hablamos con Alfredo con el tema de las angioplastías. Esto es un proceso que, sobre la enfermedad aterosclerótica, que es una enfermedad progresiva, si uno después del procedimiento no corrige aquello que llevó a la enfermedad, tiene altas chances de que eso más tarde o más temprano vuelva a aparecer y uno no se puede andar abriendo el pecho todos los días o cada 2 meses o haciendo hemodinamias cada tanto. Bien, la gente te llega al consultorio, dice, hicimos los estudios, las valoraciones clínicas, nosotros le decimos vaya a verlo al doctor porque es el cirujano, se sientan. ¿Cuáles son las dudas o las preguntas que generalmente, cuáles son los miedos generalmente de la gente cuando le dicen usted tiene que hacerse un bypass? Mira, el miedo es, obviamente, una cirugía grande y una cirugía que tiene riesgo. De todas formas, se ha popularizado tanto y es tan ya frecuentemente ver gente, incluso en televisión, trabajando y todo, que están operados del corazón y que
van de arriba para abajo y hacen una vida perfectamente normal, actores muy conocidos, que ya se ha desmistificado que si te va a operar el corazón ya está con un pie medio complicado. Sin embargo, muchas veces lo que plantean es si no hay alguna otra alternativa, pues también se ha popularizado mucho los tratamientos menos cruentos como la angioplastia. Entonces, bueno, uno ahí verá si la indicación quirúrgica es muy formal y muchas veces también ver los factores de riesgo, los de riesgo quirúrgico me refiero, o sea, si tiene un pulmón con un EPOC muy severo, si tiene un antecedente de una ACV reciente, hemorrágico, si tiene alguna contraindicación relativa, y bueno, uno buscará alguna alternativa. Si tiene un músculo con un déficit severo que no vaya a tolerar la cirugía, bueno, uno ve alguna alternativa. Pero en general el paciente, bueno, busca el método menos cruento, que es lo más razonable. De hecho, nosotros muchas veces también lo planteamos. Vienen pacientes que quizá a primera vista parecían quirúrgicos y bueno, hemos visto que por ahí se podía solucionar porque hemos visto que había un solo territorio isquémico que destapando una arteria podían andar bien. Entonces, bueno, en esos casos uno le puede brindar alternativas. El paciente no siempre le dice a la familia todos los síntomas que tiene. Sí, seguro. Entonces, en general, es el que sabe que la cirugía es necesaria. Porque sabe que es el que todas las noches cuando se va a acostar no sabe si al otro día se va a levantar. Claro. Entonces, bueno, muchas veces el mismo paciente viene y me dice, doctor, me quiero operar porque la calidad de vida que tengo no es buena. Mi cardiólogo me mandó, no tengo dudas, estoy decidido, ya vienen muy, muy decididos. Los pacientes que por ahí no están decididos, bueno, hay que valorarlos, hay que explicarles los pros, los contras, y finalmente el paciente decide. No recomendamos y no hacemos de llevar a un paciente a cirugía si no está convencido del tratamiento. Lógico, perfecto. Vamos a hacer la primera pausa, después tengo otras preguntas en relación a esto y a otras cositas que a la gente le va a interesar. Vamos a la primera pausa. Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Dr. Jorge Luis Álvarez, especialista en cardiología, imágenes cardíacas y vasculares. Dr. Andrea Guerrero, especialista en neumonología. CEPRIMED, calidad médica y experiencia a su servicio. Mitre 787, teléfono 4410-006. Saludable ya está en la web. Todo lo que tenés que saber de salud, de la provincia, el país y el mundo en un solo sitio. www.saludablesanluis.com. Tu programa de TV en la web. Novedades, noticias y todos nuestros programas con los referentes de cada especialidad de San Luis y del país. www.saludablesanluis.com. Muy bien, continuamos con el programa. Bueno, vos recién nos explicabas, y es muy cierto, el hecho de que la misma enfermedad en pacientes distintos, con antecedentes distintos, con síntomas distintos, hace que por ahí las conductas sean distintas y por ahí fue un paciente que derivaron para una cirugía y uno analizando puntualmente en el equipo, como trabajan ustedes, decir, bueno, mira, yo creo que te va a beneficiar más hacer una angioplastía porque tenés un problema respiratorio crónico, tenés un problema renal que no está solucionado, tenés otras cositas y eso hace que la cirugía tengas un mayor riesgo que el hecho. Y podemos destapar estas arterias con otros procedimientos. Esto es una mezcla
y cada paciente es un mundo distinto y se decide sobre cada paciente en particular, ¿no es cierto? Eso la gente lo tiene que entender, porque dice, bueno, pero yo tenía una arteria tapada y me destaparon, y ahí yo tengo una arteria tapada y me la quieren operar. Esas cosas pueden suceder. Totalmente. ¿No es cierto? O sea que eso es muy importante, y no comparar con la del vecino, con la del abuelo, porque las conductas son sobre cada paciente en particular. Así es. Así como todas estas técnicas que vos has evolucionado, contabas vos que empezaron con los venosos, arteriales, a veces hacen arteriales específicamente, y que esto es muy importante. También han avanzado otras cosas en la técnica, en cuanto también la gente, otro medio, otro cuco es la anestesia. Entonces me gustaría ahí, la gente si te pregunta esto, y bueno, a ver, la anestesia ha evolucionado también muchísimo, también han evolucionado las máquinas de anestesia, claro. Las drogas anestésicas, las drogas tienen un metabolismo rápido, una toxicidad muy baja, los riesgos anestésicos en cirugía cardíaca, si bien existen, son muy bajos. Entonces ya no es un cuco la anestesia cardíaca. Sí tiene que ser hecha por gente que esté acostumbrada a hacer anestesia cardíaca. Lógico. ¿Por qué? Porque hay tiempos dentro de la cirugía cardíaca, con la circulación extracorpórea, con la salida de circulación extracorpórea, cuando se infunden soluciones para mantener el corazón parado mientras estamos haciendo los reemplazos valvulares, los bypass. Después vemos un poco lo que es cirugía con bomba, sin bomba, que también fue un boom en los años 90, y después, bueno, se empezó a tamizar un poco y ver cuáles son las indicaciones formales y no. Pero la anestesia es un punto muy importante. Hay gente muy entrenada que conoce muy bien su oficio y que se ha visto beneficiada por el avance tecnológico y por el avance en la farmacología, tanto de gases como de endovenosos, para mantener un paciente en condiciones adecuadas durante toda una cirugía que muchas veces pueden ser prolongadas. Perfecto. Antes de ir a esto que vos planteabas recién, que yo te iba a preguntar, sobre esas 5 o 6 horas promedio de cirugía, no es que estás las 5 horas operando, hay todo un proceso que ya te lo voy a preguntar. Pero previo a eso, quiero preguntarte sintéticamente, a la gente cuando va se le pide, bueno, una valoración respiratoria, una radiografía, análisis de sangre, grupo sanguíneo. Eso es muy importante, tener todo eso armado, potencialmente para saber cuando uno está en cirugía, ante la necesidad de una urgencia, de reponer sangre, saber el grupo, sí. Estar preparado. No pueden decir, che, bueno, ahora vamos a ver qué grupo sanguíneo tiene, para vamos a esperar. Me gustaría que explicaras eso. Nosotros, obviamente, en una cirugía programada, nosotros tenemos que cuantificar el riesgo. No solo el riesgo de la patología que lo lleva a la cirugía, sino el riesgo general que tiene por los otros órganos y sistemas. Si tiene un trastorno de coagulación, obviamente es un candidato a sangrar en el postoperatorio y a que se complique por sangrado la cirugía. Si tiene complicaciones renales, es un paciente que puede terminar en diálisis en el postoperatorio. Si es un paciente con problemas respiratorios, posiblemente vaya a estar mucho más tiempo en respirador, o no se lo pueda detectar del respirador en el postoperatorio, o tengamos déficit de oxigenación de la sangre y tengamos mala perfusión. Pues nosotros en el postoperatorio no solo necesitamos que llegue más sangre a través de los bypass, sino que esa sangre llegue con un porcentaje de oxígeno lo suficientemente alto para generar los beneficios que nosotros necesitamos en el músculo. Claro. Entonces, obviamente que necesitamos que todo, el cerebro también tiene que funcionar correctamente. Evaluamos también si no tiene soplos carotídeos, y muchas veces le pedimos ecografía carotidia para ver que no tenga alguna obstrucción que haya que resolver antes de la cirugía cardíaca. Porque no olvidemos que la cirugía coronaria, la ateromatosis o la aterosclerosis coronaria, no es una enfermedad única. A ver, la enfermedad arterial es una enfermedad sistémica. Todas las arterias se enferman porque los factores que enferman las arterias son los mismos para las coronarias, que para las piernas, que para las del cuello, que para las renales. O sea, para las cerebrales y para las renales. Que algunas den síntomas antes que otras, es una cuestión aleatoria, pero seguramente un paciente que tiene las coronarias enfermas tiene placas de ateroma en todas las arterias. Así es.
Recién hablabas, y para que la gente entienda, este tema de con bomba o sin bomba. Dentro del procedimiento y dentro de todas las cosas que se hacen para preparar al paciente previo al acto quirúrgico, ¿qué es esto de la bomba? O cuando no están con bomba, ¿qué significa rápidamente, como para que la gente entienda y entienda el concepto? El corazón es un órgano que está en constante movimiento, está latiendo permanente. Cuando vos tenés que generar algún gesto quirúrgico, alguna maniobra quirúrgica, ese movimiento, obviamente, si vos tenés que suturar una coronaria que mide 2 milímetros con un corazón que está latiendo promedio a 70 latidos por minuto, digamos que la prolijidad claro. no es lo claro. óptimo. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Se paraba el corazón. Si vos parás el corazón, obviamente cesa la función circulatoria y de oxigenación del resto del organismo. Eso no es compatible con la vida. Se hizo en Rusia, tenían mucha experiencia en hipotermia profunda, paraban todo y eran cirujanos que generaban suturas y todo rápido, un par de cosas hacían, y bueno, luego calentaban el paciente y volvía. Eso era sin utilizar ningún tipo de complejidad. Muy allá al principio. Muy allá al principio, muy al principio, o sea, cuando estaba todo en pañales. Luego, con el desarrollo de la circulación extracorpórea, con 2 cánulas, una que saca sangre venosa, la pasa por una máquina que hace las veces de corazón-pulmón y después la vuelve por el sistema arterial, uno puede generar con un par de clamp, excluir al corazón, dejarlo parado con una sustancia que nosotros usamos, que además protege el músculo, además con frío local, con un hielo especial. Entonces uno puede trabajar con el corazón parado, relajado, generar las suturas, todas las uniones o los cambios de válvula o todo lo que necesitemos hacer, y después volvemos a circularle sangre a temperatura de 37 grados y el corazón vuelve a latir nuevamente. Entonces, eso es la cirugía con circulación extracorpórea. Se vio en un momento que la circulación extracorpórea generaba algunos efectos deleterios en el postoperatorio, que, bueno, se consideraban una complicación relativa, porque si vos veías el beneficio que tenía un paciente que se le resolvía su problema cardíaco, bueno, que después tuviese algunos problemas de pérdida de memoria que después se recuperaban, o que algunos se pusiesen más agresivos o más emotivos, bueno, eran cositas que podían tolerarse, digamos, claro. En el costo-beneficio. Pero siempre innovadores. Por ejemplo, otro cirujano argentino, que fue Federico Benetti, de Santa Fe, comenzó a desarrollar la cirugía sin extracorpórea, hacer sin parar el corazón. Hacer algunos gestos quirúrgicos en algunas arterias que estaban antes totalmente tapadas, con un sistema de estabilizadores, o sea, inmovilizaba ese sectorcito del corazón, el resto seguía latiendo, pero ese sectorcito del corazón, y con cierta habilidad, en algunas arterias que eran más accesibles, se logró hacer cirugía sin pararlo el corazón. Entonces se vio que parecía la panacea. Y bueno, se empezaron a ver qué arterias se podían hacer. Claro. Bueno, se lograron hacer revascularizaciones completas con este tema, pero el tema que después también se siguió viendo, que había efectos similares a pacientes que se habían operado con bomba. En definitiva, lo que se vio es que una respuesta inflamatoria a este tipo de cirugías, claro, no a la bomba o no, claro, bomba, claro, más allá que también la tecnología y el desarrollo de los insumos como oxigenadores que se usan para la cirugía con circulación extracorpórea han avanzado abismalmente a lo que era antes. Antes la sangre se oxigenaba por burbujeo y ahora la sangre se oxigena por un sistema de membranas, o sea, lo más fisiológico. Entonces, bueno, han ido modificándose las técnicas. A ver, una no supera a la otra. Yo creo que cada paciente tiene una indicación, así como hablábamos al principio, claro, que cada paciente uno le hace lo que necesita. No hay cirugía estándar para todo el mundo.
es a medida de cada paciente la cirugía. Perfecto. Ya para ir cerrando, una pregunta. Hay pacientes que se hace bypass, otro tipo de cirugía que ya tocaremos en el programa, se cambian válvulas, sí. Puede ser una, puede ser dos. Ahora, hay pacientes que también pueden hacerse bypass y a su vez cambiarles la válvula al mismo momento. ¿Eso es así? Es así. Es así porque muchas veces coexisten las dos enfermedades. Por ejemplo, nosotros tuvimos y seguimos viendo algunas enfermedades valvulares reumáticas. ¿Por qué? Consecuencia de la fiebre reumática, que antes era muy frecuente, anginas que no se trataban bien, que no se curaban bien, muchos de pacientes de la época preantibiótica. Entonces, esa fiebre reumática generaba en el tiempo, a muy largo plazo, enfermedades valvulares. Y como los generaba a largo plazo, aparecían después de los 50, 60 años, que cuando también empieza a aparecer la enfermedad coronaria. Entonces vos estudiabas al paciente y el paciente tenía las dos cosas. No vas a hacer una y la otra la vas a dejar. Entonces se combinaba y ya que parabas el corazón, hacía las dos cosas al mismo tiempo, que era lo más razonable. Y bueno, esto se sigue haciendo. Incluso hay algunas enfermedades valvulares que tienen un origen aterosclerótico, como la estenosis aórtica, que se asocia mucho con la enfermedad coronaria. Entonces reemplazás la válvula aórtica y tenés que hacer uno o dos bypass o los que haga falta. Entonces sí hay cirugías combinadas, y sí también el trabajo en equipo, que es fundamental, es lo que nos lleva a que muchas veces vos decís, bueno, a ver, este paciente tiene una sola enfermedad coronaria que se puede angioplastear y reemplazar la válvula, claro, y bajamos el riesgo, claro, para no hacer una cirugía combinada. O sea, lo fundamental es trabajar en equipo. Cardiólogo de cabecera, el cardiólogo intervencionista y el cardiocirujano, con la ayuda y la opinión del anestesiólogo y con la ayuda y la opinión del médico recuperador, que es fundamental quien hace el postoperatorio. El postoperatorio no es para alguien que desconozca la cirugía cardíaca, tiene que conocer perfectamente, y de hecho la mayoría de los recuperadores ingresan a quirófano cuando nosotros desclampeamos y empieza a latir el corazón, porque ellos ya viendo latir el corazón saben cómo va a ser el postoperatorio en las primeras 24 o 48 horas. Perfecto, muy bien. Vamos a la última pausa y ya con la parte final del programa. Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Dr. Jorge Luis Álvarez, especialista en cardiología, imágenes cardíacas y vasculares. Doctora Andrea Guerrero, especialista en neumonología. CEPRIMED, calidad médica y experiencia a su servicio. Mitre 787, teléfono 4410-006. Muy bien, perfecto. Vamos ya a la parte final del programa. Te agradezco enormemente. Haremos otros programas sobre la parte valvular, sobre endoprótesis, todo este trabajo en conjunto y equipo que se hace. Así que ya te convocaré para otros programas para seguir charlando e informando a la gente de toda esta patología que es realmente enorme y con una evolución constante y permanente. Así que te agradezco por haber venido, Dani. Muchísimo gusto. Muchísimo gusto. Para lo que necesites siempre estamos, porque es fundamental que la comunidad esté al tanto, porque la prevención y el conocimiento de la enfermedad es lo que ayuda a que tengamos mejores resultados. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, como verán, un tema apasionante realmente, la enfermedad aterosclerótica, en este caso uno de los tratamientos, la cirugía, que puede ser cirugía sola, cirugía combinada, bypass, válvulas, angioplastía, etcétera, etcétera. Cada paciente en particular tiene su tratamiento específico. Y sepa que todo esto que hemos explicado previo a entrar a una cirugía, toda la evolución y todos los controles que hay que hacer, es para garantizar al máximo una cirugía
que esté acorde con la menor probabilidad de complicaciones y que usted pueda hacer su vida normal. Nos vemos en 7 días.